Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy viajaremos a los verdes campos de Belén, donde un pastorcito llamado David vivirá una experiencia única. ¿Qué harías si un peligro se escondiera en la oscuridad? Prepárate para descubrir cómo la fe puede ser más fuerte que el miedo. Pero, antes de seguir, dime, ¿ya te suscribiste al canal? Si te está gustando esta historia, regálanos un me gusta, cuéntamelo en los comentarios. Desde donde nos miras queremos conocerte y comparte este video con alguien que ame las historias bíblicas. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan la palabra de Dios, contada de forma divertida y emocionante. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón y que comience la aventura. En las suaves colinas que rodeaban la pequeña ciudad de Belén, un joven pastor llamado David caminaba descalzo entre la hierba fresca, guiando con cuidado a su rebaño de ovejas. Con su cayado de madera en la mano y una mochila de cuero colgada al hombro, David tarareaba canciones que él mismo componía, mientras observaba el cielo azul que se extendía sobre él. Era un muchacho alegre, curioso y lleno de energía, con el corazón siempre dispuesto a escuchar la voz de Dios en medio del silencio del campo. Su vida parecía tranquila, pero ese día sería diferente. A lo lejos, David divisó una oveja que se había separado del grupo y corría hacia una zona rocosa del valle. Sin perder tiempo, echó a correr tras ella, esquivando arbustos y saltando sobre pequeñas piedras. Cuando por fin la alcanzó, notó que la oveja estaba temblando, con los ojos fijos en un matorral oscuro que parecía moverse. David se agachó, acarició con suavidad al animal y al mirar con atención, escuchó un gruñido bajo proveniente del interior del arbusto. Su corazón se aceleró. Lentamente se puso de pie y retrocedió unos pasos. Sabía que en las colinas habitaban lobos y osos y que no debía enfrentarlos sin estar preparado. Respiró profundo. Recordó una oración que su padre le había enseñado y susurró: Señor, dame sabiduría y valor. Luego, sin hacer ruido, sacó su honda del cinturón y tanteó en su bolsa de piedras, mientras mantenía la mirada fija en el matorral que crujía cada vez más fuerte. De pronto, un enorme zorro salió corriendo del arbusto, lanzando un chillido agudo mientras huía hacia el bosque. David soltó el aire con alivio, pero el susto no lo hizo bajar la guardia. Sabía que ese solo había sido un aviso. Acomodó su honda, arropó a la oveja entre sus brazos y la llevó de regreso al rebaño, que se había dispersado un poco más arriba de la colina. Una vez allí, se aseguró de contar a cada una de sus ovejas, tal como hacía todos los días, sin faltar ni una, mientras el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranja. David subió a su roca favorita, una gran piedra plana, desde donde podía ver todo el valle. Allí se sentó con su arpa pequeña y comenzó a tocar una melodía suave, agradeciendo a Dios por haberlo protegido. Sus canciones hablaban de esperanza, de un Dios que cuida incluso al más pequeño, y de la importancia de mantenerse firme, aun cuando nadie te está mirando. A lo lejos, sin que David lo supiera, dos hombres observaban desde una sombra. Eran pastores de otro rebaño, conocidos por ser groseros y poco cuidadosos. Habían escuchado rumores sobre David Q. Era Valente, que cantaba a Dios y que nunca dejaba sola a una oveja. Uno de ellos murmuró a ese chico: necesita una lección. No puede ir por ahí creyéndose el favorito del cielo. Y así, en silencio, comenzaron a planear algo que pondría a prueba no solo el coraje de David, sino su confianza más profunda. Al día siguiente, David se despertó temprano como siempre. Preparó pan y aceitunas para el día y luego llevó al rebaño hacia una pradera más allá de las colinas. Todo parecía tranquilo, pero un presentimiento extraño le hacía voltear con frecuencia. No había viento, ni cantaban los pájaros como de costumbre. El silencio pesaba más de lo normal. David se detuvo, miró a su alrededor y oró en voz baja: Padre, si algo viene, ayúdame a estar listo. De repente, escuchó un silbido lejano. Luego, otro
las ovejas empezaron a agitarse. David se puso en pie, tensó su cayado con fuerza y caminó rápido hacia la parte trasera del grupo. En ese momento, vio como una figura encapuchada intentaba espantar a una de las ovejas para separarla del grupo. Sin pensarlo dos veces, David corrió y gritó con voz firme: «¡Detente!». La figura se sobresaltó, lanzó una piedra hacia David y salió corriendo entre los arbustos. David esquivó el golpe por poco y se acercó a la oveja asustada. La acarició mientras miraba el camino por donde había huido la figura misteriosa. No sabía quién era ni por qué intentaba dañar a sus ovejas, pero sí sabía una cosa: no iba a permitir que nadie pusiera en peligro a su rebaño, no mientras él fuera su pastor. Esa noche, David no durmió. Se quedó en vela, con la honda en la mano y una antorcha encendida, velando por cada una de sus ovejas como si fueran un tesoro precioso. Al amanecer, con los ojos cansados, pero el corazón decidido, David se levantó y fue a buscar señales en el terreno. Encontró huellas, ramas partidas y trozos de tela. Todo indicaba que el extraño volvería. Pero esta vez, David estaría mejor preparado. Apretó su cayado, ajustó su zurrón y empezó a seguir el rastro con pasos sigilosos, como un verdadero guardián del rebaño. A cada paso, su mirada se mantenía alerta, observando el movimiento de las hojas, el canto de los pájaros y los ecos lejanos. Aunque era joven, David ya entendía que no solo debía proteger a sus ovejas con fuerza, sino también con inteligencia. Con una rama, marcó el camino, por si debía regresar rápido, y siguió avanzando hacia una zona más boscosa que solía evitar. Mientras se adentraba en el bosque, David escuchó voces apagadas y risas burlonas. Se detuvo detrás de un árbol grande, y desde allí vio a los dos hombres que habían planeado el ataque del día anterior. Uno afilaba una pequeña lanza, mientras el otro jugaba con una cuerda gruesa. David comprendió que su rebaño estaba en verdadero peligro y que estos hombres no solo eran ladrones, sino que también podían hacer daño. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación era más grande que el miedo. En vez de enfrentarlos de inmediato, David ideó un plan. Subió con cuidado a una colina cercana desde donde podía observarlos sin ser visto. Recogió varias piedras lisas, las examinó con atención y oró nuevamente: «Dios mío, no soy fuerte como un soldado, pero sé que tú estás conmigo. Ayúdame a proteger a los que me confiaste». Luego se preparó con la honda lista, esperando el momento adecuado para actuar con precisión y sin causar daño innecesario. Los hombres comenzaron a moverse hacia donde estaban las ovejas. David descendió por un lado del monte y se adelantó por un sendero oculto. Cuando uno de los atacantes se acercó demasiado a una oveja, David lanzó una piedra que golpeó con fuerza una rama justo al lado de él. El sonido fue tan repentino que el hombre cayó hacia atrás, asustado. «¿Quién anda ahí?», gritó el otro, pero no obtuvo respuesta. Solo el silencio del bosque. Aprovechando la confusión, David se acercó por detrás y gritó con firmeza: «Este rebaño está bajo mi cuidado y bajo la protección de Dios. No permitiré que les hagan daño». Su voz resonó como un trueno entre los árboles. Los hombres, al ver que solo era un muchacho, rieron al principio, hasta que notaron la determinación en sus ojos. Algo en la mirada de David les hizo retroceder unos pasos, como si supieran que no estaban luchando solo contra un pastorcito. «¿Y qué harás tú, pequeño?», preguntó uno con burla. David no respondió con palabras. En cambio, alzó su honda y lanzó una piedra que golpeó justo entre los pies del hombre, haciéndolo caer. El otro, sorprendido, levantó las manos. «No queremos problemas», murmuró, mientras ayudaba a su compañero a ponerse de pie. «Entonces vayan y no regresen nunca más a estas tierras», dijo David, firme pero sin odio. Los hombres se alejaron apresurados y, aunque no lo sabían, habían sido vencidos por el coraje de un joven con fe. David se quedó unos minutos en el bosque respirando hondo. Sus manos temblaban un poco, pero sus pensamientos estaban en calma. Había enfrentado un peligro real, no con violencia, sino con astucia, valentía y confianza en Dios. Antes de regresar, buscó un lugar tranquilo, se arrodilló sobre una piedra cubierta de musgo
y dio gracias al Señor. Tú me enseñaste a no temer y a cuidar lo que me has dado. Gracias por estar conmigo. Cuando llegó nuevamente al rebaño, las ovejas lo rodearon como si supieran que su pastor había peleado por ellas. David acarició a cada una, les habló con dulzura y luego se sentó en su roca favorita. Allí sacó su arpa, la afinó con cuidado y comenzó a cantar una nueva canción, nacida de lo que había vivido. Una melodía que hablaba de sombras que se alejan, de una voz valiente entre los árboles y de un Dios que no abandona a los pequeños cuando hacen lo correcto. Esa noche, al volver a casa, David no contó nada a su padre sobre el peligro enfrentado. Solo dijo que el día había sido movido, que las ovejas estaban bien y que había compuesto una canción nueva. Su padre lo miró con orgullo y puso una mano sobre su hombro. Eres un pastor valiente, hijo. Algún día, Dios te usará para cosas más grandes. David solo sonrió, sin saber aún cuán verdaderas serían esas palabras. A la mañana siguiente, mientras los rayos del sol pintaban el cielo con tonos cálidos, David se despertó con una idea que no podía quitarse de la cabeza. Era como si el viento le susurrara que su historia apenas comenzaba. David pasó todo el día reflexionando mientras guiaba a sus ovejas por nuevas praderas. Algo dentro de él se sentía diferente, como si el encuentro con los forasteros en el bosque lo hubiera transformado en algo más que un simple pastor. Mientras tocaba su arpa bajo la sombra de un olivo, sentía que cada nota traía consigo promesas aún por descubrir. El viento soplaba suavemente sobre los campos de trigo cercanos, y en medio de aquel silencio sagrado, David volvió a orar con el corazón encendido. Dios mío, si tú tienes un plan para mí, estoy listo para seguirlo. Esa misma tarde, mientras el sol descendía lentamente, un extraño ruido alertó a David en las ovejas. Comenzaron a agruparse nerviosas, y los perros pastores ladraban sin descanso. David se puso de pie de inmediato. Su honda colgaba de su cintura, y su mirada escaneaba cada rincón del terreno. De repente, un enorme oso emergió del matorral. Su pelaje grueso y sus garras brillaban con la luz dorada del atardecer. La bestia rugió y se acercó a las ovejas con pasos firmes y hambrientos. El corazón de David latía con fuerza, pero no se movió del lugar. Sabía que no podía huir. ¡No! Mientras ellas estén en peligro, pensó con determinación. Retrocedió lentamente, buscando la piedra perfecta, y cuando el oso se lanzó hacia una oveja apartada, David giró con fuerza la honda y soltó la piedra con gran precisión. El impacto fue directo sobre la frente del animal, que cayó pesadamente al suelo con un rugido que se apagó en segundos. El silencio volvió al valle. David se acercó al oso con cautela, respirando hondo. Comprobó que ya no representaba una amenaza y luego se giró hacia su rebaño. Las ovejas seguían inquietas, pero cuando lo vieron, rodeado de valentía y fe, se calmaron. David no celebró con gritos ni orgullo. En cambio, levantó los ojos al cielo y dijo con humildad: Tú me diste la fuerza y la puntería. No fue mi mano, Señor, sino la tuya a través de mí. Esa noche, David encendió una pequeña fogata y se sentó a escribir en su corazón lo que acababa de vivir. No tenía pergaminos, pero las llamas reflejaban las palabras en sus pensamientos como si fueran escritas en fuego. La historia del pastorcito que venció al oso, no por su poder sino por su fe. Entonó otra melodía, una canción que hablaba del rugido que no asustó, del miedo vencido y del amor que protege como un escudo invisible. En los días siguientes, la historia del oso se convirtió en un susurro entre los pastores vecinos. Algunos lo escucharon por casualidad, otros por los niños que jugaban en los campos cercanos. Todos hablaban del joven de Belén que no temía a la oscuridad. Pero David no buscaba fama. Él seguía cuidando a sus ovejas con el mismo amor, levantándose al alba, guiándolas al agua fresca y velando por ellas bajo el cielo estrellado. Sin embargo, algo nuevo comenzó a gestarse en su interior. En sus sueños, veía caminos que nunca había recorrido. Veía multitudes escuchando sus canciones. Veía batallas y coronas, templos y ciudades. Y en todos esos sueños, la presencia de Dios era como una llama que no se apagaba. David despertaba cada día
con más claridad. No sabía cuándo ni cómo, pero presentía que Dios lo estaba preparando para algo mucho más grande. Un amanecer, mientras recogía agua del pozo, escuchó el trote de caballos acercándose. Un anciano de mirada intensa descendió de uno de ellos, acompañado por otros hombres. Era el profeta Samuel, conocido por todos en Israel. Venía con paso firme, como si supiera exactamente a quién buscaba. Isaí, el padre de David, lo recibió en la entrada de la casa, sin saber aún que aquel día cambiaría el destino de su hijo menor. Samuel explicó que Dios lo había enviado a esa casa para ungir al próximo rey de Israel. Los hijos mayores de Isaí pasaron delante del profeta Eliab, fuerte y alto, Abinadab, ágil y serio, Sama, firme y prudente. Pero en cada uno, Samuel sentía la misma respuesta en su corazón. ¿No es este? Confundido, Samuel preguntó si quedaba algún otro hijo. Isaí respondió: Anqueda, el menor, está en el campo con las ovejas. Samuel pidió que lo llamaran de inmediato. Y mientras uno de los hermanos corría al campo para buscar a David, el ambiente se llenó de una tensión sagrada, como si todo el cielo estuviera. David llegó corriendo desde el campo, con el rostro iluminado por el sol, las mejillas sonrojadas y un cayado de pastor aún en su mano. Llevaba el olor de la tierra y la lana, pero sus ojos reflejaban la paz de alguien que había pasado muchas horas hablando con Dios bajo el cielo abierto. Al entrar en la casa, todos lo miraron con sorpresa, especialmente sus hermanos, que no entendían por qué lo habían llamado tan de repente. Samuel lo observó en silencio por unos segundos. No era el más alto, ni el más fuerte, ni el más impresionante a la vista, pero en su interior, el profeta sintió una certeza profunda, como una chispa divina que ardía en su corazón. Este es, sin dudarlo, tomó el cuerno de aceite que llevaba consigo y se acercó a David, mientras todos observaban con asombro cada movimiento del anciano profeta. Con mano firme y reverente, Samuel derramó el aceite sobre la cabeza de David. El líquido perfumado bajó por sus rizos y cayó por su frente, sus mejillas, hasta el borde de su túnica de pastor. Pero aquello no era solo aceite, era la señal de un llamado celestial. El Señor te ha escogido, David, hijo de Isaí. Un día serás rey sobre Israel, declaró Samuel con solemnidad. Y el silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el viento pasar por las ramas del almendro frente a la casa. Nadie en esa casa dijo una palabra. Algunos no entendían, otros no querían creerlo, pero David, con el corazón humilde y los ojos humedecidos, sintió que Dios lo abrazaba desde dentro. No entendía del todo lo que aquello significaba, pero algo en él sabía que nada volvería a ser igual. Al mirar a Samuel, no vio solo a un profeta, sino a un mensajero de un futuro que Dios ya había comenzado a escribir en secreto. Luego del acto, Samuel se marchó sin más explicaciones. Isaí, confundido, volvió a sus quehaceres, mientras sus hijos murmuraban entre ellos. Pero David volvió a las colinas con sus ovejas como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Mientras guiaba su rebaño, cada paso parecía llevarlo más allá de las colinas, hacia un futuro que solo Dios conocía. Sus pensamientos iban y venían, pero una frase se repetía en su corazón como una melodía suave. Tú me elegiste, Señor. Tú me conoces. Los días transcurrieron con calma, pero dentro de David, una nueva fuerza comenzaba a brotar. Sus oraciones eran más profundas, sus canciones más valientes. Comenzó a componer versos que hablaban del Rey Eterno, del pastor que guía con justicia, del escudo que protege en la batalla. Los animales del campo eran su audiencia y el cielo su catedral. Cada nota que salía de su arpa se elevaba como una promesa que aún no se había cumplido. Una mañana, mientras preparaba un nuevo corral con ramas de espino, su padre lo llamó. David, necesito que vayas a ver a tus hermanos al campamento. Llevan días con el ejército de Saúl. Llévales pan y queso y tráeme noticias. David asintió con respeto, guardó su cayado y con una bolsa al hombro partió por el camino que lo llevaría a una escena que jamás olvidaría. No sabía que aquella encomienda lo conduciría
al encuentro más importante de su vida. El camino era largo, pero sus pasos eran ligeros. Saludaba a los viajeros, preguntaba a los pastores por noticias del frente, y en su interior algo ardía como una llama de expectativa. Al llegar al valle de Elá, vio un ejército inquieto, dividido en filas y campamentos. Algunos entrenaban, otros parecían asustados, y un extraño silencio cubría la tierra. David preguntó a un soldado qué ocurría, y la respuesta lo dejó sin aliento. Un gigante filisteo aparece cada mañana y cada tarde. Dio el hombre, señalando al otro lado del valle. Se llama Goliat. Desafía a cualquiera del ejército de Israel a pelear con él. Pero nadie se atreve a David. Frunció el ceño. ¿Cómo era posible que el ejército del Dios viviente estuviera paralizado por el miedo? Se acercó más, subiendo una pequeña colina Ali lo vio. Un hombre enorme, cubierto de armadura, burlándose del pueblo de Dios. En los gritos de Goliat resonaban como truenos por el valle. Y mientras David observaba esa escena desafiante, algo se encendió en lo profundo de su alma. No era enojo común, era un fuego de justicia, una pasión por defender el honor de su Dios. Pero, en lugar de actuar impulsivamente, David bajó la colina y se detuvo junto a unas rocas, mientras el eco de los insultos del gigante aún vibraba en el aire. No tenía espada, ni armadura, ni entrenamiento de soldado, pero sí tenía algo más poderoso: una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Aquel día, en medio del temor de un ejército entero, David no sintió miedo, sino una certeza profunda. Su tiempo como pastor, sus luchas con leones y osos, sus cantos bajo las estrellas y el aceite que corría por su cabeza aquel día con Samuel, todo lo había estado preparando para ese momento. Porque a veces las batallas más grandes comienzan con una decisión valiente y un corazón dispuesto. Y aunque aún no había lanzado una piedra, David ya había vencido al mayor enemigo de todos en el miedo. Y así termina esta emocionante historia de David, el pastorcito valiente, una aventura llena de fe, coraje y confianza en Dios, que nos muestra cómo un corazón dispuesto puede enfrentar cualquier peligro, por más grande que parezca. Si te gustó esta historia inspirada en la vida del joven David, no olvides suscribirte a nuestro canal, Biblia Kids, darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos. Cuéntanos en los comentarios, ¿te gustó cómo David protegió a sus ovejas? ¿Te inspiró su valentía frente al león y el lobo? ¿O te encantó cómo hablaba con Dios entre los campos? Queremos saber tu parte favorita. Y dinos también qué historia de la Biblia te gustaría ver en el próximo episodio. Nos vemos muy pronto con más aventuras llenas de acción, fe y el amor de Dios. Hasta la próxima, pequeños héroes de Biblia Kids.